Ya está iniciando. Todavía. Ya. Perfecto. Acaba de aparecer la notificación. Muy buenas tardes o buenas noches en su caso a todas las personas que nos estén acompañando ahora en vivo. Al menos desde 3 países, ¿verdad? Desde Perú, donde se está organizando el primer Open Internacional de Debate Escolar JAD. También desde Chile, desde donde habla su servidor, en el contexto del ciclo de talleres que estamos realizando en el primer Open Internacional JAD. Y por supuesto, imagino, Raúl, la verdad no te pregunté que estás en República Dominicana, o al menos habrán personas de República Dominicana, por supuesto, siguiendo esta transmisión que, como todos los talleres, queda registrada en la página en Facebook Prensa SD, SD como Sociedad de Debate, SD JAD, como Juana de Alarco Damer, JAD. Prensa SD JAD, ahí está quedando todo el repositorio de los talleres que hemos ido generando, y el día de hoy tenemos el honor, por supuesto, el agrado también de presentar, o de, mejor dicho, de ser sede de la presentación internacional del libro de Raúl Guzmán, Introducción al Debate. Él nos podrá contar más de qué se trata. Para nosotros es un honor, como decíamos, poder dejar este taller registrado en el marco del ciclo de talleres del JAD. Un honor contar con tu presencia, Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y, por supuesto, por presentar con nosotros de manera internacional tu libro. Este es un repositorio que está quedando principalmente para el desarrollo de investigaciones, como también de aprendizaje sobre debate educativo y competitivo. Eh, Bienvenido. El día de hoy, este es el tercer taller del día domingo 14 de junio, siendo las 21 horas en Chile, las 20:15 horas en Perú, y tú nos contarás, Raúl, dónde estás, cómo estás y qué hora es por allá, para comenzar con esta presentación. Bienvenido. Tú nos dirás si las preguntas las gestionamos de inmediato, o tú las resuelves de inmediato, las preguntas que vayan quedando en el chat, o si prefieres que queden para el final. Perfecto, ante todo buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Precisamente por esta serie de exposiciones internacionales que tenemos y aprovechando el medio digital ahora mismo que está en auge, pues yo dije, qué más perfecto que aprovechar toda esta situación para presentar el libro. Entonces Jorge me extiende la invitación y claro que acepto, con muchísimo gusto, porque yo siempre he creído que generar conocimiento en debate es para esparcirlo y no solo quedarse, por ejemplo, dentro de República Dominicana, sino llevarlo más allá. Y yo diría no solo para presentar el conocimiento del libro, sino que el conocimiento del libro sea retado. Es decir, que los planteamientos tal vez que yo presento en ese libro no, obviamente no son absolutos, porque en debate partimos de esa premisa, ¿no? Incluso el propio libro de debate que sea analizado. Entonces, por eso me encanta este escenario para presentar el libro así de manera internacional y de manera abierta. Aquí en República Dominicana son las 9:15 de la noche, estoy en Dominicana, hace poquito ya estaba haciendo maestría en Washington, Estados Unidos, pero tuve que volver por toda la situación de la pandemia, ¿no? Así que desde aquí a la orden y feliz de presentar el libro con las preguntas, si se puede al final, porque a veces es un poquito complicado por Zoom ver y no ver qué dicen en el chat, entonces al final con muchísimo gusto. Perfecto, Raúl, entonces la palabra es tuya y el tiempo, la verdad, este es el último taller, así que también es tuyo. Al menos el grupito de nerds, de ñoños, como se dice en Chile, de fanáticos del debate, podemos estar acá horas interminables escuchando, así que tú dale y siéntete libre y a gusto, porque la idea también de este ciclo de talleres siempre ha sido mantener más que la formalidad, la amabilidad, entendiendo que somos todos distintos, que todos tenemos visiones y pensamientos distintos, y que por tanto nos podemos reunir amablemente a tomar un café hasta ahora, compartiendo, ¿verdad?, conocimiento. La palabra es tuya hasta que tú nos digas. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Pues entonces, todos estamos convocados para el lanzamiento internacional del libro Introducción al Debate. Les voy a hablar un poco del contenido del libro, qué me motivó a hacerlo, qué problemas intento resolver con el libro, en qué plataforma se encuentra disponible y qué pretendo. En general, eso es lo que deseo hacer con este taller. ¿Qué pretendo hacer con este libro? Más allá de solo producir literatura.
sino que lo que realmente busco es promocionar el debate, especialmente en República Dominicana, pero también en toda América Latina. El concepto en general del libro yo lo definiría de la siguiente manera. Yo digo que es un libro para aprender a argumentar, persuadir y debatir. También agrego que sirve para estudiar herramientas básicas de debate para ponerlas en práctica en cualquier discusión. ¿Qué significa esto? Que el libro, en primer lugar, está enfocado al debate competitivo universitario. Sin embargo, en segundo lugar, sirve para cualquier persona que esté interesada en debatir. Es decir, tuve especial delicadeza en evitar que el debate solo se concentrara en que el libro se concentrara solo en el debate competitivo universitario, fuera un poquito más abierto, para que toda persona que esté interesada en el debate también pudiera leerlo, que fuera digerible, que no fuera tan técnico, porque realmente el interés con este libro es promocionar la cultura del debate, y me parecería ilógico intentar hacer eso si solo la sectorizo a un grupo en particular. Me concentro en ese grupo, pero permito que sea abierto a todas las personas que estén interesadas en generar debate y a partir del debate generar una mejor sociedad más inclusiva y participativa. También el libro cuenta con el prólogo de mi muy buena amiga Pamela Martínez, la directora de la Sociedad Dominicana de Debate, que obviamente compartimos el deseo de ver que en la República Dominicana haya cada día más debate académico, ciudadano, político, educativo, competitivo. Y en esa presentación del libro, Pamela nos dice que tienen en sus manos una valiosísima guía capaz de orientarlos en el mundo del debate competitivo. Le agradezco muchísimo las palabras a Pamela y también sugiero dentro del libro la lectura de esa presentación que nos da un panorama del debate competitivo en la República Dominicana y también nos permite entender cuál es el valor de este libro más allá de lo que yo pueda decirles, es decir, de parte de una persona imparcial. Yo para realizar este libro identifiqué 3 problemas básicos, los cuales correspondí con 3 objetivos, es decir, 3 maneras de solucionarlos. El primer problema es la ausencia de un manual de nivel intermedio en español en el debate competitivo. Me explico. Actualmente hay muy buenos manuales en español de debate, de hecho, de amigos míos que respeto y quiero muchísimo en toda América. Entonces identifiqué que algunos de ellos son bien básicos para instruir a las personas que están aprendiendo debate por primera vez y otros son bien avanzados para personas que ya tienen un año o varios años por lo menos en debatir. Sin embargo, identifiqué que de pronto no había en el medio de esas dos extensiones un punto medio. Es decir, algo que nos enseña a debatir, pero al mismo tiempo nos dé un poquito más, nos dé algunas técnicas de oposición, por ejemplo, nos permita saber cómo definir de manera contundente, encuadrar mejor el debate, entender el statu quo, cómo adjudicar un debate en formato parlamentario británico. Entonces me voy un poco más allá de la clásica estructuración de argumentos y refutación de argumentos y planteo estas técnicas que son un poco más especiales sin ser exageradamente técnico, sin ser muy complejo, sin ir a técnicas demasiado especializadas. Entonces el primer problema que intento resolver, que es la ausencia de un manual intermedio en español, sobre todo para nuestra comunidad en la República Dominicana y en América Latina. Entonces, como objetivo, con respecto a ese problema, yo tengo que este libro busca ser el libro de consulta básica del debatiente universitario. Como ya le dije, abierto a otro tipo de personas, pero en esencial a este debatiente en particular. Un segundo problema que yo identifiqué es la dispersión de información útil y actual. Por suerte, actualmente en el debate competitivo latinoamericano tenemos muchísimas personas que están animadas a esparcir el conocimiento. Este seminario es un ejemplo perfecto de eso y los esfuerzos, por ejemplo, de Jorge son buenísimos en ese sentido. Entonces, lo que yo intento hacer en este libro es recolectar toda esa información útil y actual que hay ahora mismo y los concentro en un solo lugar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los debatientes en la República Dominicana me preguntan, Raúl, ¿qué puedo utilizar para tal tema? ¿Qué video puedo consultar? ¿Qué libro pudiera yo leer para saber un poco más de este tema? Y en general le voy recomendando una fuente diferente para cada pregunta que me hacen. Lo que a fin de cuentas me terminan agradeciendo, ¿le parece útil? Sin embargo, sucede que siento que aprenden de manera un poquito distorsionada porque oyen diferentes voces, no siguen una línea lógica, a veces aprenden algo que deberían aprender después de un concepto básico que necesitan y tal vez por eso no lo entienden. Entonces yo lo que pretendo con este libro es concentrar todos estos conceptos y prácticas actualmente empleados para que lo entienda de una manera más digerible y estructurada.
que me parece sumamente necesario porque por lo menos en los últimos 5 años el debate ha evolucionado bastante en el circuito latinoamericano, sobre todo porque hemos adquirido muchas técnicas del circuito anglosajón. Entonces, no solamente me parece a mí que hay que traducir esas técnicas, buscarle un nombre en español, sino explicarlas bien. Me parece bastante delicado eso porque sucede a veces que simplemente cogemos un término que dice mucho en el mundial en inglés y no siempre lo entendemos de la mejor manera. El tercer gran problema es la necesidad de un mecanismo de formación autodidacta. Como ya les mencioné esos distintos videos, esos distintos libros que les suelo recomendar a los debatientes que me consultan, pues primero son dispersos y segundo, no siempre son lo suficientemente autodidactas. ¿A qué me refiero con esto? A que tengan ejemplos sumamente claros que permitan entender el contenido y que los conceptos sean muy digeribles. Es decir, que el debatiente pueda abrir el libro y pueda entender perfectamente de lo que yo estoy hablando sin una explicación externa. Y eso falta porque el debatiente cuando se enfrenta a estos materiales que tal vez solo busque en Google o que tal vez busque otro libro que no tiene estas estrategias tan claras y sencillas, pues se enfrenta a ese gran problema. Entonces lo que yo intento es crear un manual que explica de manera sencilla y ejemplificada el contenido. Yo creo que exageré con el nivel de ejemplos que yo pongo en el libro. Extendió un poco el contenido, lo reconozco. Sin embargo, entiendo que fue la mejor técnica. No me arrepiento para nada. De cada concepto que planteo, siempre me preocupé por poner un ejemplo. Pues es que yo podría explicar perfectamente a un debatiente qué es la impugnación de una definición, por ejemplo. Le explico que la impugnación de una definición es atacar la definición ofrecida por el equipo contrario con base a algunos de los estándares de validez, con base en ciertos pasos. Por ejemplo, planteo 3 pasos en especial. Y eso está bueno explicar esa teoría. Sin embargo, un debatiente que nunca ha tenido un contacto con un debate e incluso nunca han tenido un contacto con una impugnación, que me parece bastante probable que tal vez no haya tenido ese contacto, puede ser que no lo entienda. Simplemente con yo decir la teoría por la mejor, independientemente de que yo lo haga de la mejor manera posible. Y ese es el gran problema de los libros, que no estamos al lado del lector para poder explicar y para poder las dudas que tienen. Entonces, por eso yo intento en la mejor y mayor medida siempre poner muchos ejemplos y ser excesivamente claro con el contenido. Yo incluso no titubeo mucho. Si dice argumentación, defino directamente qué es la argumentación. Intento no dar vueltas, que hablar de la historia, que poner el ejemplo de primero. No, claro, argumentación es esto. El ejemplo es este. Y así sigo detallando con cada uno de los puntos. Fue complicado, lo debo reconocer, porque a veces en la mente de los debatientes, cuando tenemos varios años debatiendo, todo parece muy obvio. La argumentación nos parece algo súper obvio, las definiciones también, el status quo es bastante evidente. Entonces tuve que desmontarme eso que hemos ido aprendiendo en el debate latinoamericano, en los campeonatos mundiales, en los campeonatos nacionales, por ejemplo, de México, Colombia y Haití. Me tuve que sacar todo eso de la cabeza para explicar el contenido del libro de una manera tal que un debatiente primerizo pueda entenderlo. Y ojo, que si queda alguna duda en el libro, yo creo que mi nombre es bastante claro, o sea, aparece muy fácil en las redes sociales, entonces cualquier persona que tenga alguna duda del libro, me busca por Facebook, me busca por Instagram, me busca por LinkedIn, me busca hasta en el correo, como ustedes quieran, que con muchísimo gusto se lo aclaro. Porque este libro o sea, yo no hice este libro para vender copias, yo hice este libro para promocionar el debate competitivo. Entonces, si queda alguna duda, con muchísimo gusto yo se la voy a responder. Obviamente sin costo, porque como les digo, mi interés es esparcir el debate. ¿A qué público yo me dirijo con este libro? Pues en primer lugar la República Dominicana y América Latina, porque entiendo que son todo un país y una región que necesita de debate. En la República Dominicana en particular hemos estado hablando mucho sobre los debates electorales en las últimas semanas y la población en general se está interesando mucho por ver a los candidatos debatir. Lo que yo recomiendo entonces es que nosotros también sepamos cómo debatir para poder entender esos debates electorales y para poder entender por qué lo necesitamos en la República Dominicana. Y no solo porque necesitamos debates electorales, sino porque necesitamos debate ciudadano, que la gente también debate. Y en América Latina, porque es el circuito que lógicamente pertenezco y del cual estoy muy orgulloso de pertenecer. Y entiendo que este libro también le puede ser útil desde Colombia hasta Chile, o desde México hasta Chile.
y todos los países que pueden verse involucrados en América Latina. ¿A quién está dirigido? ¿A qué persona en particular? ¿En quién yo pensé cuando hice este libro? Al debatiente competitivo universitario, especialmente. Yo me figuré a mí mismo cuando yo, pues, tomaba mis primeras clases de debate a nivel universitario, que era en las aulas de mi universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que sacábamos los sábados en la tarde para ir a debatir. Como Roger decía, los nerds, por decirlo así, porque los sábados en la tarde, por lo menos en Dominicana, nadie quiere saber de universidad. Pues bueno, nosotros cogíamos los sábados en la tarde e íbamos para allá fielmente a debatir. Entonces yo pienso en cuando yo estaba sentado ahí, qué yo necesitaba. Y yo intenté crear el libro que me hubiera servido para entender el debate en ese momento de mi vida. O sea, yo creo que este es el libro que a mí me hubiera gustado consultar cuando yo estaba iniciándome en debate. Y pensé mucho en esa persona que está aprendiendo debate para que lo pueda aprender de manera íntegra, rápida, sencilla y bastante ejemplificada toda esta práctica del debate. Como ya aclaré al principio, pues obviamente también abro un poco el espectro y permito que el libro sea entendido por cualquier persona interesada en debatir. Incluso en el prólogo yo digo que el libro está dirigido al debatiente universitario, pero sirve para toda persona que esté interesada en el debate y sobre todo interesada en crecer debatiendo. Es decir, no leerlo como por pura lujuria, por decirlo así, o por leerlo, sino por leerlo para utilizarlo, para esa persona que este libro es útil, quien piensa utilizar este libro en la práctica, sea una conversación en su familia, sea una conversación en un bar, sea una conversación política, o sea, un debate formal. Y el tercer público al que yo me quiero concentrar son los académicos del debate, por lo que yo decía al principio. Porque creo que debemos seguir generando ideas sobre qué es el debate, sobre cómo implementarlo de mejor manera, sobre buscar las mejores técnicas para enseñarlo y de implementarlo también. Hubo muchos momentos de duda, la verdad les voy a ser muy sincero, donde yo decía, ¿será que yo soy una persona capaz para crear este libro? Y llegué a la conclusión que sí, que soy capaz que era capaz de escribir este libro. Y lo que no estaba seguro, pues lo buscaba, lo te confirmaba, lo ponía en duda 10 veces y cuando entendía que podía plasmarlo en el libro, ahí lo incluía. Y sobre todo dije que soy una persona capaz porque quiero generar más debate del debate, como un metadebate, por decirlo así. Quiero que discutamos más cómo mejorar esta técnica y quiero plasmarlo a un nivel académico como un libro. Tal vez no solo un artículo, tal vez no solo un video, sino implementarlo de esta forma para que sigamos profundizando esa discusión. ¿Qué tiene el libro? El libro se divide en 7 capítulos, cual de todo fue un más grande tormento, pero todos fueron muy divertidos, la verdad, de realizar. Los capítulos son los siguientes: debate, interpretación, argumentación, contraargumentación, formato parlamentario británico, habilidades básicas y adjudicación. También hay otros elementos que están, por ejemplo, en los anexos, en la presentación que hago del libro, el prólogo que hizo mi amiga Pamela Martínez y también en la bibliografía. Pues vamos a detallar un poquito qué trato en cada uno de esos capítulos. En el primer capítulo, que se llama Debate, lo que trato es el concepto general de debate, diferenciándolo de lo que es un diálogo e intentando conceptualizar sobre los distintos tipos de debate, porque no solo entendemos el debate de una sola manera. Por ejemplo, podemos hablar de debate competitivo, podemos hablar de debate educativo, podemos hablar con debate con formato. Obviamente que todos esos de alguna manera u otra se van entrelazando, sin embargo están también diferenciados. Es importante entender eso sobre cómo aplicamos el debate. También propongo algunos criterios sobre lo básico para que suceda un debate. Propongo, por ejemplo, que siempre debe haber interacción, preferiblemente de manera conflictiva, porque a fin de cuentas si estamos de acuerdo de qué estamos hablando, o sea, no puede ser un diálogo, pero no es un debate. Y sucede incluso en los debates competitivos, que la gente parece que llega de acuerdo. Curioso, pero precisamente por eso está el libro, ¿no? Para aclarar ese tipo de conceptos. Y hago mucho énfasis en la buena fe. Mucho énfasis en todo el libro, en el respeto y la buena fe, que de pronto no será el elemento más característico del debate. Sin embargo, entiendo que es uno demasiado necesario, que no perdamos el norte nunca, que lo competitivo no haga perder la razón de debatir, que es ganar conocimiento y ser más tolerantes.
Entonces ahí hago muchísimo énfasis en eso, a pesar de competencia, porque lógicamente este libro nos da técnicas para ganar debates, o sea, a fin de cuentas lo que queremos un debate competitivo, ¿no? O incluso hasta una discusión que tenemos con amigos. Sin embargo, siempre en el marco del respeto. En el segundo capítulo, que es interpretación, yo creo que este sí, Jorge, este fue el más difícil de todos. Este analiza cómo tomar un tema de debate e interpretarlo. Es decir, definiciones sobre el tema, un status quo, un encuadre, caracterización y todos esos detalles para poder tener un mejor contexto durante el debate. Podríamos debatir, esta casa considera que se debería legalizar la marihuana, por ejemplo. Entonces, lo que se hace en la interpretación es analizar todo lo que está alrededor de este debate para poder entenderlo mejor. ¿Qué es una legalización? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué implicaría? ¿En qué contexto actualmente nos encontramos pues en la situación del debate? Y todo ese tipo de detalles. Luego en el capítulo 3 es la argumentación, que junto con el capítulo 4 me parecen los más importantes de todo el libro. Porque yo siempre he entendido que cuando sabemos argumentar y contraargumentar, ya desde ahí podemos generar un debate de calidad. En el capítulo de argumentación ofrezco los distintos tipos de argumentación, modelos para estructurar la argumentación, algunos ya tradicionales que conocemos, como el Toulmin, como el AFI, como el ARE, y también me propuse presentar un modelo, que es el modelo que yo siempre he utilizado a nivel competitivo, al cual llamo modelo dinámico, donde básicamente propongo cómo todos los elementos del argumento deben relacionarse, donde deberíamos incluir siempre una inferencia, donde deberíamos incluir siempre un impacto, donde deberíamos incluir premisas analíticas y premisas descriptivas. Entonces, como estructura un poco más allá del modelo tradicional ARE, que es afirmación, razonamiento, evidencia, e incluso que el AFI, y relacionado un poquito también con el Toulmin, tomo como los mejores elementos de cada uno de esas estructuras para crear una nueva, que es la que me ha funcionado. Tal vez no he ganado todos los debates en que he participado, eso es cierto. Sin embargo, es una estructura bastante funcional que la sugiero en el libro. Luego está el capítulo de la contraargumentación, que la llamo de esa manera a pesar de que otras personas se refieren a ella, por ejemplo, como refutación o ataque a las ideas contrarias. Pues yo prefiero llamarlo contraargumentación. Y en el libro lo explico, porque entiendo que hay distintos tipos de contraargumentación y haciendo esa diferencia, entiendo que es mucho más fácil para la persona ubicar cómo hacer una contraargumentación más. ¿Estoy atacando la conclusión o estoy atacando las premisas? Hacer esa diferencia es muy importante, o incluso estoy atacando la inferencia entre las premisas y la conclusión. Esa diferencia entre el tipo de elemento que se está atacando es importantísimo porque yo en el libro doy estrategias de cómo atacar cada uno de esos elementos. También presento algunas estructuras de cómo presentar una contraargumentación y cómo atacar los distintos tipos de argumentación. Básicamente lo que yo hago es que en el capítulo de la argumentación presento una teoría y en el de la contraargumentación le doy vuelta a la teoría. Digo, todo lo que te faltó en la argumentación te explico cómo atacarlo en la contraargumentación y doy como las dos caras de la moneda. También hay una parte que me siento muy orgulloso de ese capítulo que se llama técnicas de oposición, que ahí me voy un poquito más allá de lo que yo llamo introducción al debate. Ahí sí me voy como a nivel intermedio de debate. Y ahí presento algunas técnicas especiales que se pueden usar para poder contraargumentar. Hablo, por ejemplo, de contraargumentación preventiva, hablo de concesiones estratégicas, hablo de disminución y todas esas pequeñas tácticas que permiten mucho ubicar que la persona se dé cuenta, tal argumento lo puedo responder de tal manera. O de pronto, tal argumento, ¿será que hay que responderlo? Pues si ni siquiera tiene buen fundamento ni es relevante para el debate, me concentro en el otro. Entonces explico cómo identificar ese tipo de argumentos y cómo atacar de distintas maneras y no simplemente coger una hoja de papel, poner una flechita y poner una respuesta con lo contrario a lo que ellos dijeron. Intento hacer todo menos eso, buscar todas las maneras posibles de generar ideas de cómo atacar esos argumentos de la parte contraria. El capítulo 5 es el formato parlamentario británico, donde hago una explicación un poco diferente a como se suele hacer tradicionalmente. En vez de ir solo orador por orador, me atreví a hacerlo cámara por cámara. Y dentro de cada cámara explico el rol de cada orador. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el libro puede ser consultado por una persona, por ejemplo, que quiere fortalecer con su pareja la habilidad de ser una cámara alta de gobierno. Pues
toman esa parte del capítulo que se refiere a la Cámara Alta de Gobierno y la dividen en las dos partes, en las dos personas que componen ese equipo. Entonces así entiende mejor cuál es la visión de Cámara Alta de Gobierno y no tienen que deducirla o asumirla de lo que hacen los otros dos oradores. Aunque explico todos los pormenores, obviamente, del formato. Algunas personas ya me han preguntado que si no intentan hacer debate competitivo, ¿será que este es un capítulo perdido? ¿Será que es un capítulo que debo obviar? No creo ni uno ni lo otro. Creo que es un capítulo útil, a pesar de que tal vez la persona no se plantee ahora mismo participar en debate competitivo a nivel universitario, porque entiendo que entender la dinámica del debate ayuda a saber cómo plantear mejor los argumentos. Y yo lo hago con una analogía siempre. Imaginemos que queremos aprender a batear. Bueno, tal vez es muy dominicano. Batear es verdad, tomar un bate en béisbol y golpear la pelota. Pues yo puedo aprender a batear, por ejemplo, sin batear en béisbol o batear en softball, que es otro juego que se hace con un bate y una bola. Sin embargo, cuando yo entiendo el béisbol, yo entiendo mejor el propósito de batear. Yo entiendo mejor cuáles son las mejores estrategias para batear. Entonces, esa es la importancia de este formato parlamentario británico, que nos permite entender y aplicar mejor todos esos capítulos y todo ese contenido en las partes anteriores del libro y también las posteriores. Entonces, si la persona tal vez no está tan interesada en ese formato, igual sugiero que analice este capítulo. Y si le interesa demasiado, pues también se incluye en los circuitos de debate, porque tal vez si no puede ser debatiente, puede ser juez. Y siendo juez, se entra en esa dinámica, en esa disciplina, oye más debates, aprende más, se vuelve más tolerante. Y como dije al principio, no simplemente aprende el libro, pues por leerlo, sino que aprende el libro para aplicarlo, que yo creo que es lo más importante y lo que más yo busco con este libro. Luego de eso, presento el capítulo 6, que es habilidades básicas, donde analizo cuestiones como cómo hacer una mejor preparación antes del debate y durante el tiempo de preparación, cómo hacer puntos de información, que son preguntas o afirmaciones contradictorias, explico bien esa diferencia y cuál entiendo que es más estratégica. Explico también otros contenidos como la oratoria, y la oratoria enfocada al debate, es decir, no simplemente hacer discursos con elegancia, sino cómo concentrar esa oratoria de la mejor manera que se vuelva una retórica poderosa dentro del discurso y dentro del debate, para poder convencer mejor, que en este contexto son a los jueces, ¿no? Y precisamente en los jueces me concentro en el último capítulo, que se llama adjudicación, el cual intento hacer una explicación detallada de cómo llevar a cabo una adjudicación efectiva. Y para eso me propuse crear algunos cuadros especiales o tablas para poder estructurar mejor cómo yo analizo el debate. Porque mucha gente y muchos jueces durante experiencias juzgando debates me han preguntado cuestiones como cuál es la mejor estructura, por qué duró tanto tiempo analizando para saber quién ganó, no entendí bien el debate, no llegué a tomar ninguna nota relevante, no sé por quién votar. Y esas cuestiones me pasaban, por ejemplo, en debates aquí en República Dominicana. También me pasó algunas ocasiones con algunos jueces que me pedían sugerencia en los campeonatos nacionales de México, Haití, Colombia. Entonces yo ideé esta manera de adjudicar que se relaciona con otras que ya hemos visto realmente en el circuito de debate competitivo, y también creé estas tablas especiales para poder analizar los asuntos dentro del debate. Es decir, en el mismo debate que planteamos hace poco sobre la legalización de la marihuana, pues un gran asunto dentro del debate puede ser la cuestión de la salud. Es decir, que sí podría ser perjudicial o incluso podría ser beneficiosa. Por ejemplo, para los pacientes terminales o los pacientes que tienen graves dolores. Pues yo planteo una manera de cómo analizar cómo cada equipo contribuyó a ese tema del debate, cómo valorar la contribución de cada equipo y definir en qué orden quedaron los equipos dentro de ese tema. Y no solo eso, sino que planteo algunas estrategias para definir qué tan relevante fue ese asunto dentro del debate. Entonces aquí vemos cómo analizar de una manera apropiada no solo lo que discuten los debatientes, sino estructurar cada uno de los grandes temas del debate para definir quién se va ganando cada uno de ellos, que entiendo que es algo que conocíamos en debate competitivo, pero que siento que había falta, sí, siento que hacía falta. Vamos a ver ahora algunos screenshots o pantallazos del libro, ¿no? Para compartir una parte. Quisiera yo, ¿verdad?, compartirles todos.
todo, pero está disponible. Ya les voy a decir dónde está. Pues aquí el inicio del libro. Luego voy a presentar 2 pantallazos o screenshots del índice, que me parece muy importante, y podrán ver cómo voy escalando de temas más sencillos a temas más complejos. Porque, como les dije, la misión del libro es ser muy autodidacta. Y si no cumplo con esa misión, no logro el fin del libro, que es que la persona pueda entender el debate sin tener que recurrir a otros medios u otras técnicas. Aunque ya les dije que estoy totalmente abierto a explicar cualquier detalle que haga falta para poder entenderlo de manera correcta si algo se me escapó. Como ya les dije en el capítulo 1, ven el debate, el concepto, sus elementos, los principios. En el capítulo 2, la interpretación, vemos el concepto, qué son las definiciones, qué es el statu quo, qué es el encuadre, qué es la métrica, qué es el análisis de la emoción, cuáles son los tipos de emoción, entendiendo emoción como todo tema de debate. Así nosotros les llamamos en debate competitivo el tema de debate, emoción. Luego en la argumentación presento varias estructuras, incluyendo la que les dije que es la sugerida de mi parte, el modelo argumentativo dinámico, los tipos de argumentación, los estándares de calidad de la argumentación, y también sugiero técnicas de cómo construir un caso. Es decir, no solo presento cómo construir cada argumento por separado, sino cómo esos argumentos deben ser coherentes entre sí para presentar un discurso convincente y coherente. Luego la reconstrucción de la argumentación, que a veces nos olvidamos de eso, solo presentamos un argumento pensando que no tiene futuro. Los argumentos sí tienen futuro, por eso se presentan. Entonces, no solo cómo presentar un argumento, sino pensar más allá, cómo evolucionará este argumento y cómo lo protegeré de lo que alguna persona contraria me pueda decir. En el capítulo de la contraargumentación también presento la estructura, los tipos según lógicamente, la teoría de la argumentación. Como ya les dije, es dar la vuelta a la teoría de la argumentación, explicarlo mejor. Y las técnicas de oposición, como les conté previamente. En el formato parlamentario británico, reglas genéricas, reglas específicas para poder entenderlo en los 2 ámbitos, y dividiéndolo por cámara, explicando cuál es el rol de cada una de las cámaras o cada uno de los equipos que tiene este formato. En el capítulo 6, las habilidades básicas, pues tenemos el concepto, cómo prepararnos, cómo tomar notas de manera adecuada, cómo estructurar nuestro discurso de una manera contundente, clara, y que podamos pues presentarlo de manera estratégica, bien estructurada. Cómo interactuar con los otros equipos, que a veces se nos olvida esa parte, que tenemos que relacionarnos siempre en el debate y no solo presentar discursos aislados. Y por último, la adjudicación, que como les comenté, hablo del proceso de evaluación, de cómo dar una retroalimentación verbal, es decir, cómo informar a los debatientes qué debe mejorar y cómo sucedió el debate. E igualmente, qué son los jueces, para qué sirven y qué tipos de juez hay. Veamos algunas partes del contenido. Aquí, por ejemplo, dentro del capítulo de contraargumentación, me permito incluir algunos esquemas para entender mejor, no solo los ejemplos, sino hay veces que hay cosas que nos gusta ver de manera gráfica. Pues me permito incluir esos pequeños gráficos para entender mejor. Otro ejemplo del capítulo de contraargumentación. Estos screenshots son del libro disponible en Apple iBooks. El libro también está disponible en Amazon Kindle, como voy a decir al final, y esto que estamos viendo es la versión de Apple. Son exactamente iguales ambas versiones, el mismo contenido, no hay diferencia. Por ejemplo, en este ejemplo del libro, aquí ven el modelo argumentativo que sugiero, la estructura, que es la estructura de dinámica. Ven cómo relaciono la emoción con el impacto con la conclusión con la inferencia, cómo la inferencia se relaciona con todas las premisas analíticas, que son los razonamientos, que deben relacionarse entre sí y deben estar basados a su vez en otras premisas, que son la evidencia. Por ejemplo, hechos notorios, noticias, evidencia científica, y todo eso que lo explico de manera mucho más detallada en el libro. Ahora, ¿por qué busqué con este libro más allá de los libros que actualmente existen? Es decir, porque algo debía haber contribuido que justificara el libro, más allá de la literatura con la que actualmente contamos. Primero, abundancia de ejemplos y claridad de conceptos. Muchísimos ejemplos por todo, incluso en algunos casos incluí varios ejemplos de un mismo tema para que se comprendiera de una manera más contundente.
y la claridad de los conceptos, siempre intentando explicar de manera sencilla cada uno de ellos para no tener que confundirse, buscar explicaciones en otro lugar que a veces no siempre concuerdan con el contenido del libro, y solo concentrarse a leer el libro sin evitar demasiadas distracciones. También, como segunda ventaja, es la combinación de técnicas básicas, entender lo básico que es el debate, y también algunas técnicas que van un poquito más allá de lo básico para poder ganar debates. No solo participar, sino ganar. E incluso algunas innovadoras que tal vez no están en otra literatura o son un poquito más desarrolladas en este libro en comparación a cómo se encuentran en otros libros, o en otros videos, o en otros materiales formativos. Por ejemplo, yo hablo de la adjudicación invertida, que es un concepto interesante en el cual pensé mucho, de cómo hacer que los debatientes se entren en la mente de los jueces, vean cómo ellos analizan el debate. Entonces ellos analizan el debate de manera, por decirlo así, como para atrás, al contrario que lo hacen los jueces, y le van explicando paso por paso cómo llegar a la solución que los debatientes quieren que los jueces lleguen. Entonces, es un concepto bien interesante, ver cómo lo aplico en un debate para convencer mejor a los jueces. Y en la vida cotidiana, convencer a cualquier persona con la cual estoy hablando o a la cual me estoy dirigiendo. Las técnicas de oposición, que las detallo y presento varias y les explico, y el modelo argumentativo dinámico que ya les he hablado. La última ventaja es que me permití estudiar varios circuitos de debate. Es decir, tengo cierta capacidad en los idiomas, entonces me fui ahí al circuito francés, y al francófono en general, que incluye a Haití, que incluye a Francia. Me fui un poquito al circuito lusófono, estudié cómo se trata el debate en Portugal y en Brasil. Obviamente el circuito en español, que incluye a España y América Latina. Y obviamente no podía faltar el circuito anglosajón, del cual tenemos muchísimo que aprender, y que intento incorporar algunos conceptos y explico aquí, sobre todo de Reino Unido, Estados Unidos y de otros países que practican debate en inglés. Entonces intenté no solo quedarme con lo que ya conocemos en América Latina y en República Dominicana, sino expandir un poquito los horizontes de qué nos podría ser útiles y no estamos utilizando ahora mismo, o lo utilizamos muy poco sin entenderlo de manera clara. Por último, les cuento que el libro actualmente está disponible de manera digital, solamente está digital. En un futuro lo estará de manera física, pues con toda la situación de la pandemia, la verdad consideré que tal vez no era el mejor momento para ponerme a imprimir demasiados, ¿verdad?, libros de manera física, sobre todo por cuestión de distribución. Porque tal vez yo ponerme a distribuir libros es un poco delicado por temas de salud, pero en su momento espero que ya máximo a final de este año también estén disponibles las versiones físicas. Les dejaré saber claramente. Y actualmente está disponible de manera virtual, está en Amazon Kindle y está en Apple iBooks. Exactamente el mismo precio en ambos casos, que es $8, y virtual en ambos casos igualmente, y es el mismo contenido, no hay una diferencia. Pueden encontrar el libro simplemente poniendo Introducción al debate, Raúl Guzmán, en cualquiera de esas dos plataformas, o ver el link que puse en este chat de Zoom y también en la presentación en vivo en Facebook, que ahí contiene ya un Linktree con los accesos a estas dos plataformas. Un último detallito es que yo prometí que las primeras 5 personas que compraran el libro y se inscribieran en un formulario que se encuentra en ese Linktree, en ese enlace que copié en el chat, yo les voy a dar una masterclass privada de cualquiera de los capítulos que esa persona eligió. Pues ya yo tengo las primeras 5 personas inscritas. Sin embargo, a la siguiente persona que me diga que participó de esta conferencia, sea que la vio en Facebook o está aquí por Zoom, y llene su formulario de inscripción, por favor me aclara entre comillas, estuve en la conferencia, en la exposición o el lanzamiento virtual e internacional del libro, pues también le voy a dar la clase privada o la masterclass del capítulo a su elección. Porque a fin de cuentas mi objetivo con este libro es promover el debate. Me da igual el número de copias. Lo que me interesa es que más gente sepa debatir y que sepa debatir con mejor calidad. Y que no se lo quede, que lo esparza y lo lleve más adelante. Y ahora pues yo abro la sección de preguntas o comentarios, todo lo que me quieran decir. Raúl, primero que todo, muchísimas gracias por tu brillante exposición, por el detalle en el cual explicaste algunos asuntos lo suficientemente detallados, ¿verdad?, para poder entender un panorama general, que eso es bien difícil hacerlo en un breve tiempo. Eso
evidencia, ¿verdad? Que son temas que efectivamente tú has analizado muy en detalle y que por tanto puedes ir y venir con facilidad al momento de explicar ideas tan abstractas, ¿verdad? Como por ejemplo un esquema argumentativo. Yo al menos tengo un montón de preguntas, pero aquí también hay preguntas, así que vamos a partir por acá. De hecho, en el mismo Zoom hay preguntas y hay algunos comentarios también en Facebook. Señalan por ahí en Facebook precisamente la necesidad de seguir realizando investigación sobre este tema y lo interesante que es. Y en Zoom, Raquel Rosa Bretón plantea dos preguntas. Y primero dice, si bien el libro se constituye en un gran aporte, ¿cuál entiendes que es el principal reto para fomentar una cultura de debate? Y la segunda pregunta que plantea es, ¿cuál fue el capítulo más retador para elaborar y cuál te resultó más fácil? Entonces, la primera es, ¿cuál entiendes que es el principal reto para fomentar una cultura de debate? Pues yo creo que el principal reto, aunque la respuesta parezca muy obvia o incluso cliché, es animarse a debatir. Lamentablemente, pues tenemos una cultura en la cual, por lo menos en la República Dominicana, y me atrevo a decir que un poquito en América Latina, la persona que debate se ve como una persona que hostiga, una persona incorrecta, una persona que cuestiona inadecuadamente. Y yo creo que debemos dejar esa cultura. ¿Y cómo la dejamos? Pues intentando debatir en cualquier contexto, sea en el Twitter, sea escribiendo un artículo de periódico, sea animándose yendo a un programa de televisión, sea hasta con nuestros propios amigos o incluso hasta con nuestros padres. Entonces yo entiendo que así podemos resolver un poquito el problema con la cultura del debate, llevando el debate a los lugares donde debe existir y donde es recibido de mala manera. ¿Y cómo podemos hacer eso? Buena fe siempre. Buena fe siempre para que se vea que lo estamos llevando para ser críticos de manera constructiva y no simplemente criticar por criticar o armar un pleito. Obviamente que libros como este ayudan para poder entender mejores técnicas de debatir, para que más personas se encuentren en consonancia, pero este libro solo no es nada. O sea, este libro solo es absolutamente nada. En cambio, si por ejemplo Raquel aprende a debatir con este libro, que ya conozco a Raquel, yo sé que ella sabe debatir, pero se aprende a debatir un poco más con este libro y se anima a llevarlo en los contextos en los cuales ella se desarrolla, pues así crearemos una mejor cultura del debate. Y va a ser difícil, ¿eh? Es dificilísimo, porque la gente, como te digo, cree que uno tiene como un deseo de acabar, un deseo de... No, no, debatir es mucho más que eso, más que cualquier discusión que se hace por hacerlo. Gracias, Raúl. Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue el capítulo más retador para elaborar y cuál te resultó más fácil? El capítulo más retador fue el segundo, mi madre, capítulo ese. Porque el problema es que actualmente en el circuito de debate, por lo menos latinoamericano, ahora estamos incluyendo muchos conceptos, desarrollando muchos conceptos de cómo analizar un tema de debate. Porque mientras más atrás nos vamos en el tiempo, más era la costumbre de solo mencionar el tema y empezar a debatir. Esta casa considera, por ejemplo, que se debería intervenir militarmente a Venezuela. Uno decía, sí, se debería intervenir militarmente en Venezuela. Primer argumento, y de ahí la gente comenzaba a hablar. Ahora nosotros entendimos que debemos ir más allá, que debemos entender cuál es la situación actualmente en Venezuela, cuáles son las consecuencias de una intervención militar, cómo podría suceder esta, y todos esos pequeños detalles que nos permiten entender la moción o el tema de debate para luego debatirlo. Entonces, como ahora estamos incorporando mucho eso, eso da mucho trabajo porque no siempre tenemos los mismos conceptos. Por ejemplo, Jorge, yo encontré definiciones de encuadre o framing, por lo menos algunas 10. Definiciones de caracterización, otras 5. Definiciones de status quo. Hay gente que ni cree tanto que debería un status quo por separado, que debería ser lo mismo que caracterización. Gente que cree que la caracterización debe ser encuadre. Pues yo lo que hago es que en el libro propongo cómo interpretar cada uno de esos términos y explico por qué lo hago de esa manera, reconociendo que hay otras maneras de interpretarlo. Y el más chévere, pues el de argumentación. Ese salió así. Salió rapidito el de argumentación porque por la práctica, ¿no? Claro, la práctica, quizás cuántas clases. ¿Tú has calculado más o menos eso? Por ejemplo, esa parte, ese mismo capítulo de argumentación, ¿cuántas clases antes en tu vida hiciste sobre eso?
No he calculado, pero ahora sí estoy pasando el cálculo. Han sido unas cuantas, ¿sí? Han O sido sea, varias, ¿no? Y entonces con distintas personas preguntándote y con distintos ejemplos en distintos contextos, y entonces eso enriquece muchísimo el contenido que se, de alguna forma se transmite y que se transmite de manera progresiva también, porque esto, la característica de estas herramientas es que son también herramientas metacognitivas, no solamente que permiten conocer, sino que permiten de alguna forma modificar la matriz de conocimiento. Y en ese sentido, cuando yo adquiero estas herramientas, entonces luego de inmediato estoy capacitado para dar una segunda vuelta al mismo contenido y aprender otros aspectos que antes tal vez no me di cuenta porque todavía era mucho conocimiento que absorber. Y en ese sentido, argumentación en específico, al menos algunas personas hemos sostenido que precisamente argumentación es metacognición, que nadie después de leer un libro de argumentación y aplicarlo, digamos, en algunos ejemplos, va a seguir teniendo la misma matriz cognitiva que tenía antes. Eso parece imposible. Obviamente con todo pasa algo similar, pero en este caso los cambios son demasiado drásticos. Acá Astrid Iturriaga dice: felicidades, Raúl, estoy orgullosa de ti y feliz de ese gran logro que es tu libro. Yo quiero leerlo, dice. muchísimas gracias, Astrid, muchísimas gracias. Y que en Ágora Debate te recordamos mucho también, dice Astrid. Sí, sí, por allá. De hecho, con Astrid fue que también, junto con Astrid y con Dominicana Debate, participé en el Foro Internacional de Debate en Español. Entonces fue una experiencia muy bonita, la verdad. En Facebook también el profesor Marvin Jiménez Ruiz dice: todavía muchos profesores de la educación universitaria se resisten a promover el debate, y entonces pregunta cómo superar esa práctica memorística de los maestros, específicamente en el ámbito de los profesores en educación, y promover el debate de las ideas. Claro. En el aula, digamos. Claro, importantísimo. Yo defiendo mucho que el debate es una herramienta poderosísima a nivel pedagógico. Y voy a robarte el argumento, Jorge. Básicamente decir que el debate nos permite crear conocimiento, o por lo menos poner en duda el conocimiento que nos dan. No solo aprender para memorizar, sino aprender mientras vamos creando nuestros propios razonamientos. No lo que dice el libro, sino lo que yo considero que él dice el libro y por qué eso es correcto. Entonces eso hace mucha falta. Pero voy a cerrar esto aquí. Eso hace mucha falta, siempre utilizarlo de las mejores maneras. Ahora, ¿cómo incluirlo en el aula? Pues voy a dar dos técnicas. A las personas que sí están dispuestas, porque es más fácil, y las personas que no están dispuestas. A las personas que sí están dispuestas como profesores a incluirlo en el aula, pues tomar algunos formatos de debate, que es decir, como las reglas de juego. Muy útiles podría ser, por ejemplo, Karl Popper o el mismo parlamentario británico, o tal vez irse a algunos otros que pueden ser más sencillos, debate académico. Entonces, coger esos formatos de debate e intentar crear una discusión sobre un tema en particular que estén hablando en la clase. Así como se hacen exposiciones, hacer debates. Y si tienen cualquier duda con eso, les reitero, me pueden contactar. Tal vez mi fuerte no sea el debate educativo, sino el competitivo, pero sí consulto con la gente que sabe, porque el debate también nos da esas conexiones que permitimos buscar lo que no sabemos. Sobre las personas que no están tan dispuestas al debate, eso es ya un poco más complicado. Lo que yo sugiero es, uno, dar un sistema dentro del cual, pues a todas las asignaturas de cierta área, por ejemplo, no sé, tal vez el área de lengua española, se le exija debate. Así como se le exige hacer tareas, pues se le exige a los estudiantes hacer debates, entonces los profesores en cierta medida se van a tener que ver obligados a preparar un debate. Y para prepararlo van a tener que entenderlo. Y ese es el punto. Cuando entienden el debate, no hay vuelta atrás. Yo tengo seguridad de quien conoce el debate, raro que quiere dar un paso atrás, porque reconoce el valor que tiene esta práctica. Es como dar una probadita, aunque sea como que un poquito coercitiva, dar una probadita. Que con esa probadita está, ya el resto viene por años, la verdad. Profesor, adelante, tiene una pregunta. Sí, gracias Jorge, gracias Raúl. Nosotros dentro de la sociedad de debate obviamente nos abocamos al ámbito estudiantil, escolar, ¿no? Incluso llegamos a hacer algunos talleres para quinto, sexto de primaria y hacia adelante, ¿no? Entonces,
abocado a esto, me parece muy interesante los puntos que se han tratado y lo novedoso que me imagino también tiene respecto a todo lo que es el debate, porque cuando uno quiere buscar alguna bibliografía de debate, tiene que remontarse a los años, no sé, 80, 90, ¿no? Eh, traducidos al inglés, qué sé yo, ¿no? De pronto está SPADE, que es el manual que tiene Jorge, ¿no? Que es uno de los referentes que tenemos, ¿no? Sin embargo, yo venía a esto, ¿no? O sea, este libro, ¿qué tan adaptable es al ámbito escolar? O sea, ¿cómo yo podría utilizarlo para que pueda servirme para hacer, por ejemplo, talleres o algunas sesiones y tomar parte de, eso, de ese libro para adaptarlo? ¿Qué tan adaptable es, ¿no? ¿Qué tan digerible puede ser para un estudiante y poder utilizarlo en esa dinámica, ¿no? Perfecto. Primero voy a hacer un comentario que es, obviamente, vi el manual SPADE, obviamente lo consulté y claro que está en la bibliografía. Claro que todos los aportes de Jorge han sido muy útiles para poder entender y actualizar más el debate. No solo ese, sino otros materiales que ha publicado. Sobre la adaptabilidad, pues yo entiendo que casi todo el contenido del libro es bastante adaptable. ¿Por qué? Pues por lo que explicaba que los conceptos son sencillos y que están muy ejemplificados. Entonces, eso está perfecto para armar un taller, porque el profesor, tal vez si no tiene demasiado tiempo, por ejemplo, pues lo que puede hacer es tomar el mismo ejemplo que hay en el libro. Entonces toma el mismo ejemplo, ahí está la explicación clarita, no hay que generar una nueva explicación, a veces pues copio esta primera oración que explica de manera contundente y sencilla este concepto, y de una vez copio el ejemplo, tal vez solo hago una grafiquita para entenderlo mejor. Entonces por eso yo entiendo que el libro puede ser muy útil a nivel escolar, porque intento hablar con un lenguaje que es comprensible para toda persona y muy ejemplificado, que por ejemplo a nivel escolar eso es más necesario. Tal vez los niños necesitan, o los niños o los adolescentes, necesitan más ejemplos para entender las cosas y no tanta teoría que, uno, puede ser difícil de entender y dos, puede ser aburrida, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que este libro no es aburrido. De pronto hay un par de párrafos que aburren, que sentí que debía haber dado una explicación más divertida. Pero entonces, más allá de esa adaptación de la diversión, pues creo que el libro sí es bastante adaptable a nivel escolar, aunque algunos capítulos obviamente pues tal vez no lo podemos adaptar, como el capítulo 5 del Parlamentario Británico. O si el formato de debate que se usa a nivel escolar no incluye puntos de información, que son intervenciones que se hacen mientras el otro discursa, sino que tal vez ese otro formato de debate lo que hace es interrogatorios directos. Pues entonces tal vez no le va a ser tan útil ese contenido, pero en general yo diría que por lo menos un 80% del libro es útil para el contexto escolar. Gracias. Buenísimo, Raúl. Siguen llegando preguntas y yo espero poder plantear la batería de preguntas que tengo porque estoy muy interesado, muy contento de ver cómo finalmente, como tú decías, en el 2013 fue el FIDE, ahí tú eras un niño, ¿verdad? Y entonces verte en ese momento de nuevo y ahora verte publicando y particularmente publicando, ¿verdad? Que es un tema que a mí me interesa mucho, porque como tú decías, eh, la bibliografía o la cobertura bibliográfica de este fenómeno ha ido evolucionando bien de a poquito. Y entonces un texto que redactado con una investigación, no estoy realizando la pregunta, después me voy a referir a las preguntas, pero entonces ese texto con una investigación de por medio permite generar una serie de instancias que parten desde, por ejemplo, justificar un estudiante que encontró el libro y entonces puede explicar por qué ese libro es útil a los estudiantes y por tanto, no sé, incluirlo sea como proyecto educativo o incluirlo, por ejemplo, en el centro de estudiantes. Y entonces generar bibliografía y entonces ver que personas que vienen sembrando semillas desde aquel entonces siendo personas que estaban muy jóvenes y hoy en día ya poder impactar al conocimiento científico sobre un fenómeno que en algún momento alguien eventualmente pueda medir también, ¿verdad? Y analizar cómo fue evolucionando, me pone muy contento, así que tengo muchas preguntas, pero todavía no las voy a plantear porque si no me va a retar Astrid, que tiene una pregunta, dice, yo tengo una pregunta, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Y qué lo diferencia de otros libros de debate? Y después sonríe y dice, son dos preguntas en realidad. ¿Dónde se puede conseguir y qué lo diferencia de otros libros de debate? No, perfecto. Dos preguntas y la que quiera, Astrid, a confianza.
Actualmente está disponible en Amazon Kindle y también está disponible en Apple iBooks. Como decía, exactamente el mismo libro, no hay ninguna diferencia. Es decir, a la persona que más le guste. Por ejemplo, ahora hay muchísima demanda en Amazon, pues porque es más adaptable a distintos aparatos, ¿no? Y exactamente el mismo libro, exactamente el mismo costo. ¿Y por qué es diferente a otros libros? Pues yo sugería tres argumentos. El primero, porque entiendo que explico con ejemplos absolutamente todo lo que trato y porque los conceptos los doy de manera clara, contundente y precisa. Es decir, voy al concepto directamente sin dar demasiadas vueltas, que siento que eso a veces hace falta en los libros, no de debate, sino de teoría en general. Luego, porque presento las técnicas básicas, que tal vez eso es igual a otros libros, pero también me permito presentar otras técnicas que son un poco más intermedias, incluso algunas innovadoras, que presento particularmente en este libro y nunca las había presentado dentro de otro material u otro video formativo, o incluso dentro de algún taller de debate. Y por último, que hice un estudio comparativo de los distintos sistemas de debate. Es decir, no solo me quedé en el latinoamericano, sino que vi lo que hacen el circuito de debate en portugués, el circuito de debate en francés, y el circuito de debate en inglés. Excelente, muchas gracias, Raúl. Vamos a dar paso también a algunas intervenciones de Facebook, donde, por ejemplo, la profesora Jenny Altagracia Rosario Grullón plantea que en la actualidad en la academia se aspira a la formación de ciudadanos que puedan transformar el conocimiento y que no se queden en la simple habilidad de decir el conocimiento. ¿Cómo le aporta el contenido del libro a este propósito? Pues sobre todo dentro de las estructuras de argumentación y contraargumentación que yo sugiero, no solo son útiles para el debate, sino para cualquier posición que alguien quiera defender en la vida. Entonces yo no le enseño a la persona cómo hacer su argumento. Yo le enseño a la persona una estructura que puede utilizar para su argumento. Y lo que le explico a la persona es cuál estructura es más útil, qué elementos nunca debería faltar. Entonces, entre esos elementos y esa estructura van a hacer necesariamente que el argumento sea más fuerte. Entonces ahí vamos a poder analizar el contenido que nos dan para hacerlo de manera crítica. Y no solo presentarlo, sino también recibirlo. El debate y la argumentación, como decíamos antes, cambia la vida. Es decir, las personas y los debatientes en particular que toman clases a nivel universitario, por ejemplo, incluso dentro de las escuelas, luego de que toman debate o toman argumentación, siempre se quedan con una duda o siempre tienen una pregunta más allá que el resto, porque analizan mucho mejor el conocimiento, tanto en ciencias exactas como qué biología, qué química, y sobre todo en ciencias sociales. Ahí es donde el debate se da grande y duro, porque lo que sucede es que hay mucho más espacio para teorizar. Entonces ahí analizamos, bueno, presentaron tal argumento de que la economía crece de tal manera, pero eso no me convence, porque él no me dio una evidencia clara de eso. Él solo presentó un razonamiento que no se ha probado en ningún país. Pero bueno, que no se haya probado en ningún país no significa que no sea efectivo. Pero le voy a presentar una evidencia en contrario que sí se ha probado otro método que es efectivo. Y con base en la teoría de la argumentación, yo sé que es mucho más convincente un razonamiento respaldado en evidencia que un razonamiento solo. Aquí está. Voy a presentar entonces ese otro razonamiento y voy a construir una argumentación dentro de clase con base en ese argumento. Eso a veces hace que en la clase uno parezca, no se vuelva, uno parezca un poco conflictivo. Y los profesores creen que uno lo está retando. Y sí, lo estamos retando, pero a nivel académico. Y hacemos que la clase crezca. Entonces, por esa parte yo entiendo que se puede adaptar fácilmente a nivel académico, profesional y a la vida en general. Buenísimo, Raúl. Yo sigo teniendo un montón de preguntas, pero tengo la esperanza de que se vayan quemando en el camino porque no quiero ser un abusón de esta posición en la cual puedo moderar. Valencia Roberto en Facebook dice, además no olvidemos el gran crecimiento personal que da el aceptar una mejor idea cuando aprendemos a reconocerla. Un punto interesante para profesores y estudiantes. Daniel Castillo Sandoval te felicita por tu presentación y por lo demás pasa el spoiler de que te esperamos el martes a las 19 horas en la Sociedad de Debate Antofagasta, imagino,
exponiendo precisamente Raúl, a quien agradecemos por supuesto que se dé el tiempo de generar este trabajo de vinculación con el medio finalmente, de análisis científico, etcétera. Y entonces con eso ya por el momento voy a hacer un par de preguntas y vuelvo a abrir la palabra. Raúl, una primera pregunta. Cuando uno habla de un manual, digamos, habla de una especie de texto, ¿verdad?, bibliográfico que permite de alguna forma aprender que siguiendo ciertos pasos puedes realizar algo en específico. Pero tú dentro de tu manual además incluiste una investigación, a mi juicio, bastante relevante, incluyendo incluso, por ejemplo, gracias a tu facilidad de los idiomas, como decías, el circuito francófono, decías, el circuito anglo, además del circuito en portugués, en Portugal y Brasil. Y entonces tengo dos preguntas sobre eso, en realidad son más, las voy a plantear de inmediato, obviamente tú tendrás la capacidad de registrarlas, eso es evidente. En primer lugar, ¿qué te motivó a hacer una investigación tan exhaustiva respecto de, por ejemplo, cómo se narra o cómo se enseña el debate en distintos idiomas? Y si dentro de tu investigación, en esa misma investigación encontraste otras fuentes bibliográficas que hubiesen hecho algo similar con el debate. Yo al menos no he tenido el privilegio de encontrar una investigación donde se estudie el circuito o se estudien distintos circuitos o distintos marcos teóricos en distintos idiomas. Tal vez también pueda ser por mi limitación con los idiomas. En ese sentido, ¿verdad? Y tú partías diciendo un poquito en la presentación que se ha generado el fenómeno dentro del debate competitivo en español que muchas veces se comienzan a importar términos, ¿verdad? A importar ciertos conceptos, ciertas palabras que muchas veces incluso, y esto lo digo con responsabilidad, habiendo sido juez de varios CEMUDE, creo que 5, se ponen más o menos de moda, digamos, ¿verdad? Y entonces un montón de gente, como tú decías, la utiliza, pero la utiliza con significados distintos y entonces nadie lo explica y pareciera ser que muchas veces se generan debates paralelos. En ese sentido, me interesaría mucho saber, desde esta posibilidad que tienes de mirar distintos idiomas, ¿qué te parece ese fenómeno? Tal vez a qué lo atribuyes, o tal vez si me comentaras qué efectos cree que genera, por ejemplo, en un circuito de debate que ha estado principalmente, al menos desde que yo lo conozco, con fuertes intenciones y esfuerzos por hacer un circuito principalmente argumentativo de fondo, generalmente, ¿verdad? De mejorar el discurso y por tanto comprender lo que estamos diciendo más que repetir palabras bonitas que convenzan a un juez. Y solo eso por el momento, y si quisieras y tuvieras la intención, ¿verdad? Nos pudieras comentar dentro de tu investigación en los distintos idiomas, al menos un punto importante tal vez, o alguna idea de importante, sea de los circuitos en específico o sea en general, como tú prefieras. Y aquí prometo guardar silencio un montón de rato. No, perfecto. Yo como buen debatiente siempre tomando nota, así que no hay problema. Pues primero vamos con los idiomas. ¿Por qué estudiar otros idiomas? Porque realmente, voy a ser muy sincero, el contenido fuerte está en español y en inglés. El contenido fuerte está ahí, realmente, sobre todo en debate competitivo. ¿Por qué es un poquito más allá? Pues porque yo siento que los idiomas y la cultura influencian mucho cómo se desarrollan las sociedades. Y la argumentación es una expresión social. Entonces, ver ese enfoque que tienen distintas sociedades a través de su idioma sobre cómo argumentar o contraargumentar o debatir es extremadamente útil, porque me permitió dar otra visión. Claro, porque lo que sucede es que los debatientes, por ejemplo, de un mismo país generalmente están alineados con un mismo criterio. Por ejemplo, por eso reconocemos mucho que la escuela chilena es de tal forma, que la escuela colombiana busca tal cosa, que la escuela dominicana es muy formatista, y así como vamos diciendo ese tipo de cosas, pues vamos a ver qué propone cada escuela. Y no solo eso, vamos a ver qué propone cada escuela más allá de lo que conocemos y qué podemos incluir entonces. Porque a fin de cuentas, eso es lo que hace la gente cuando incluye estos términos, que ve lo que hace otra gente. Entonces, obviamente yo también debería hacerlo. Lo que también te digo que tal vez no lo lleve al extremo porque es un libro de introducción al debate. Entonces fue más una mecánica de ver y comparar e incluir lo más importante. Porque si me ponía a incluir absolutamente todo, pues terminaba generando
pues, ¿qué te digo? Varios volúmenes en vez de un solo libro sencillo, comprensible y digerible, que es realmente el fin que yo quería. Entonces, por eso leer en otros idiomas, por eso ver videos en otros idiomas, por eso ver que otra gente debate en otros idiomas o cuáles son los intereses de otros circuitos. Por ejemplo, cuando nosotros vinimos a hablar de métrica en el sistema, en el circuito latinoamericano, yo antes de leer sobre el circuito latinoamericano, yo leí un poquito del circuito francófono porque fui a debatir a Haití. Hace rato que en Haití ya hablaban de lo que le llaman critères, que es la métrica, o sea, el criterio para definir o evaluar qué va a suceder en el debate. Y yo decía, critères, ¿qué es esto? Nunca lo usé en mis debates porque no lo entendía bien. Sorpresa, no sorpresa, 5 años después me hablan de la métrica y yo, pero la métrica yo lo sé, nunca lo usaba, pero obviamente entiendo lo que es la métrica porque ya lo había leído. Y vean cómo aprendemos de circuitos que están justo al lado de mi país, por ejemplo en Haití. ¿Cómo aprendo de eso? ¿Cómo puedo aprender de en qué se enfocan los brasileños? ¿Cómo puedo aprender de qué se enfocan los franceses? ¿Cómo puedo aprender de qué se enfocan los australianos o en qué se enfocan los españoles? Entonces, esas distintas perspectivas suman mucho. Algo importante que voy a decir es que son muchas fuentes, son diferentes, pero no siempre aportan demasiado. Porque si veo que lo que explican en francés, que es que el criterio es lo mismo que la métrica o criteria, como le dicen en inglés, pues es muy probable, por ejemplo, que yo no haya incluido esa fuente. Porque la fuente primaria en la que la consulté y básicamente la que extraje la idea, pues estaba en inglés, lo explicaba de mejor manera. Pero sí, ¿verdad? Confirmar el conocimiento. Diga, ok, check. Confirmo que se dice así de esta tal manera a pesar de que no traigo ninguna idea de ellos. Y luego, pues, ¿por qué nosotros incluimos de otros idiomas? Pues la razón de peso debería ser lo que yo estoy explicando, por lo menos desde mi perspectiva, para entender esas cosas diferentes que nos suman. Pero a veces yo también siento que nosotros sumamos por sumar, por agregarle otro elemento al debate, para que pareciera que estamos siendo más técnicos y por ende mejores. Y no, ser más técnico no es ser mejor. Incluso a veces complica un poquito el debate, complica la práctica. Entonces tenemos que ser muy delicados con eso. Porque, a ver, porque si bien como tú dices, no, deberíamos concentrar siempre en el fondo, hay algunos elementos que nos distraen del fondo. O que lo queremos hacer de manera tan perfecta esos otros elementos que nos olvidamos de la argumentación y de la contraargumentación, que deberían ser la base de todo debate. Entonces, yo entiendo entonces que estos elementos de fuera suman evolución al debate, pero debemos ser delicados para que no sumen también confusión, para que la persona intentando aprender esos términos, pues se pierda en lo esencial. Entonces siempre ir aprendiendo un orden estructurado y a su paso, no intentar incluir esos términos a destiempo, por decirlo así. O sea, aplica para el debate, aplica para la vida, ¿eh? No, tampoco una sugerencia demasiado importante, pero es útil tenerlo en cuenta. Genial. Gracias, Raúl. Astrid Iturriaga plantea y dice lo siguiente. Raúl, ayúdame con algo. ¿Cómo podemos organizar un debate con público adulto? Y destaca adulto, ¿verdad? Que nunca ha visto estas técnicas. ¿Qué sugerencias nos das a quienes damos clases de argumentación y requerimos de la práctica del debate, especialmente con los abogados, que es mi público ahora? Mira, te voy a dar la primera parte del público mayor en general, porque puedo idearme cualquier cosa ahora y responderte cualquier cosa. Pero déjame pensarlo, que de pronto pensándolo te respondo algo mejor. Pero con la segunda parte sí te la voy a responder, lo de los abogados. Pues hay que hablarle de argumentación jurídica. Ahí los compramos. Desde que ven jurídica, pues ya uno compra al abogado. Y a través de la argumentación jurídica, hablarle mucho de argumentación en general. Eso es lo que yo hice, por ejemplo, cuando di algunos talleres aquí en Dominicana de argumentación jurídica a varias universidades. Pues yo comenzaba mi taller hablando de argumentación jurídica en general, que los aportes de grandes teóricos, que Haberle, que Habermas, que toda esa gente, ¿verdad? Pero también le hablaba un poquito de Toulmin, le hablo un poco de Are, le hablo un poco de Afi, porque esas estructuras también sirven para argumentar en el contexto jurídico. ¿Y qué hacía? Que los ejemplos que le ponía le traía sentencias, le traía la ley, le traía asuntos de constitucionalidad, porque todo en debate es perfectamente replicable a debate jurídico, por ejemplo, el debate que se hace en el foro o en los tribunales
Dentro de los tribunales, los abogados litigando y dentro de la mente los jueces también decidiendo. Entonces, esas estrategias que generalmente usamos en debate competitivo, entrarla despacito en el debate jurídico. Entonces, tal vez no sé si sea muy convincente para un público abogado decirle, taller de debate. No sé si entiendan lo mismo que nosotros entendemos y el valor que eso tiene para nosotros. No sé si ellos tengan ese mismo concepto. Vamos a hablar del taller de argumentación jurídica y vamos a hablarle de argumentación jurídica, pero al mismo tiempo vamos a darle técnicas de debate que tradicionalmente vemos y que sabemos que van a ser útiles para ellos. Entonces, por ahí tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Argumentación jurídica y debate en sentido general, que al final sí le va a ser útil a las personas. La primera parte te la debo, pero sí te la voy a responder. Voy a pensar y te la voy a responder. Hago preguntas nuevamente mientras van llegando más preguntas. En Facebook al menos no habían, y en Zoom siguen llegando algunas preguntas. Sobre lo, bueno, ahí te las digo todas y tú las anotas. Gracias, Raúl, por aplicar esa capacidad también. Ejemplos competitivos, más o menos, de tu libro. ¿Qué porcentaje son ejemplos competitivos y qué porcentaje son de otras ideas o ejemplos inventados? ¿Has pensado en algún tiempo más, tal vez cuando ya el libro esté un poco más asentado, dictar el curso de este libro? Porque hoy día, por ejemplo, en la presentación que hiciste muy ordenada, al menos a mí me pareció que si tú luego analizas eso en 2 o 3 clases cada uno de esos grandes contenidos, podría surgir un curso virtual que al parecer ya lo tienes más o menos ordenado, ya lo tienes estructurado y se te hace fácil además explicarlo, que tal vez podría a su vez fomentar el debate en distintos contextos y llegar a facilitar también distintos proyectos. Y por tanto ahí te preguntaba si había surgido ya la idea de generar un libro, si es posible, si es razonable. Y también, por último, citar una frase que dijiste que me hizo pensar mucho, y es que dijiste, siendo jueces, se instruyen en la disciplina, se instruyen en distintas disciplinas además, y además se van volviendo más tolerantes. Ahí, en este caso, por ejemplo, y dejar desde ya, por supuesto, invitada a todas las personas que quieran ser jueces del Open, bienvenidos sean, se contactan con la sociedad de debate y ahí ven los asuntos de capacitación y todo eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú crees que un juez de debate, evidentemente, se incluye en la disciplina, ¿verdad? Porque obviamente va a adjudicar debates, tiene que aprender debate. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que para un profesor que quiera aprender a utilizar debate en el aula, por ejemplo, sea positivo conocer el debate, incluyéndose en la plana de jueces de un torneo, por ejemplo, y por qué también crees que las personas se van volviendo más tolerantes y conociendo más disciplina en la medida de que pueden, por ejemplo, ser jueces de un torneo? Te robo 3 segundos. Claro. Mientras, Perfecto. como decíamos, pueden seguir mandando las preguntas o comentarios tanto a Facebook como a Zoom. Bastantes intervenciones hemos tenido el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidas. Eso es lo que yo intento generar con este libro, debate, precisamente. Y no quiero que esas preguntas se queden aquí, quiero que cuando lean el libro también me envíen sus comentarios y también sigamos generando más debate sobre el debate. Que en una segunda edición sea mucho más reforzado, mucho más refinado con la contribución de todos. Me voy con la primera pregunta o planteamiento, porque es el porcentaje de ejemplos competitivos y por ser ejemplos inventados. Pues absolutamente todos los ejemplos del libro son cuestiones que yo planteo. Algunos los viví en algunos torneos, o algunos han sucedido en torneos que he visto, o en debates que he visto, pero sí son perfectamente aplicables a la teoría que explico en ese momento. O sea, sí voy detallando punto por punto. No solo doy el ejemplo, sino que voy detallando el ejemplo en cómo se relaciona. Por ejemplo, que explico mi modelo argumentativo, pues digo cuál es la moción, explico cuál es el impacto, explico cuál es la inferencia. La inferencia es esta parte, esta primera premisa es esta y se relaciona con la segunda de esta manera. Entonces, esa es la importancia de los ejemplos, que siempre se relacionan. Dentro del libro, ¿qué porcentaje del libro son ejemplos? Pues la verdad tengo que ponerme a calcular palabras, que lo puedo hacer, pero yo diría que por lo menos algún 20% del libro deberían ser ejemplos, diría yo. Sí, yo diría que por lo menos un 20% del libro deberían ser ejemplos. Tal vez podría ser menos, creo que podría ser más, pero Muchas horas de pensamiento. ¿qué fue? Muchas horas de pensamiento.
Muchísima. Jorge, al final yo no sabía qué emoción poner. Al final, o sea, yo cogía todos los libros que tengo aquí de debate y consultaba emoción, emoción, emoción. Yo dije, esa la traté en cada capítulo, esa la traté en el otro capítulo, esta no está relevante. Al final yo me quedé sin tema de debate. Yo iba donde mi mamá y yo le decía, mami, dime un tema de debate. Y ella me decía, hijo, si tú no sabes un tema de debate, ¿quién en esta casa va a saber? Le decía, bueno, mami, pero tú tienes una idea diferente, tú piensas en otra cosa. Pero bueno, entonces por eso sí le digo que muchos ejemplos. Sobre el curso del libro, sí lo había pensado. Todavía no tengo nada materializado. Me motiva mucho que me lo pregunten y me lo sugieran, la verdad. Creo que puede contribuir mucho a nuestro circuito. Lo que yo solo había pensado hasta ahora, y ya lo he hablado, es que además de la masterclass, obviamente, voy a dar un taller de debate sobre uno de los capítulos, me voy a concentrar en el capítulo de la contraargumentación, a cada una de las asociaciones de debate de República Dominicana, porque obviamente me interesa América Latina, pero pues tengo un deber, un amor y un deber especial a las asociaciones de debate de la República Dominicana, porque pues nos falta mucho camino. O sea, para llegar al nivel de Chile, por ejemplo, para llegar al nivel de Colombia, México, no, nos falta, porque el debate llegó tarde aquí y llegó con contratiempos. Mucha gente se ha esforzado mucho por promover el debate, que Pamela, por ejemplo, se ha fajado con eso de una manera increíble, pero nos falta. Entonces, por eso voy a concentrar a dar ese taller, que no se ha tratado tanto aquí en el país, la contraargumentación, a cada una de las sociedades de debate. Pero sí, lo voy a tener pendiente, lo del taller en general, y pues ya el contenido está hecho, es volverlo diapositiva. Aunque yo soy un poco obsesivo con la diapositiva, me gusta cómo hacerlo muy bonito el gráfico, me toma mucho tiempo, pero bueno, voy a preparar algo útil. Pero eso en versión virtual queda buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Hablando, por ejemplo, si esto mismo tú lo podrías hacer con Zoom, podrías hacer un curso con Zoom grabando la presentación. Sí, de hecho, cuando yo estaba haciendo el libro, una idea que yo tenía que pues se fue en el tiempo porque el esfuerzo de escribir me desgastó, fue que pues yo pensaba hacer un video por cada capítulo y publicarlo. Pero como te digo, con la idea de el desgaste de leer tantos libros, de consultar tantos videos, eso era, pues yo tenía que consultarme que algunos 5 videos por capítulo, que revisar los 50 libros de debate, yo abría uno por uno para ver qué decía cada uno sobre el tema que yo estaba tratando. Eso me desgastó un poco, pero me quedo con la idea y pues veamos cómo evoluciona el libro. Entonces ahí pues me pongo también con los videos. Un comentario, esta no fue una pregunta, o sea, tú no planteaste una pregunta, pero quiero responder el comentario que tú decías sobre el Open. Pues yo quiero invitar a todas las personas que están viendo este video, lo van a ver posteriormente, a que se sumen a esta iniciativa. Pues este es un Open virtual del debate, esta es la plataforma a través de la cual estamos haciendo esta conferencia. Está perfecto. O sea, podemos participar de un debate educativo competitivo desde nuestros hogares. O sea, no tengo que ir a tal sitio a formarme. La formación es gratis. O sea, y además contribuyo porque participo en estos debates competitivos y también aprendo. Es decir, es como 3 por 1. Entonces yo totalmente lo sugiero de gente que confío mucho y quiero mucho. Cualquier pregunta sobre pues este Open o este torneo me pueden escribir también. Que si no les respondo yo, los refiero a los organizadores. Y el cuarto planteamiento, pues precisamente tiene que ver con los jueces y su inclusión en la disciplina de debate. Y me preguntabas por qué es importante y por qué aumenta la tolerancia. Pues yo entiendo que es importante que se incluyan esos torneos de debate competitivo, pues porque los debates competitivos son, yo me parece la manera más ideal, concreta y directa para entender cómo funcionan los debates. ¿Qué sucede? Que en algunos debates electorales, por ejemplo, a veces perdemos mucho el norte. En los debates con amigos, pues a veces no siempre tenemos todos los conceptos que deberíamos implementar, o a veces la cosa se vuelve más diversión o chiste que concentrarnos en el debate. Los debates tienen chiste y diversión, ¿eh? Yo soy el primero que me encanta estar haciendo riendo a los debatientes y a los jueces. Mis parejas de debate me reclamaron mucho por eso y pude haber perdido más de una ronda también por eso. Pero esta manera me parece, además de divertida, útil y formal al mismo tiempo, para poder aprender debate de una manera contundente y directa. Entonces me parece increíblemente útil participar de debate competitivo para los profesores. No les digo que siempre deben hacerlo, pero por lo menos inténtenlo en un torneo. Y así más o menos ven cómo es la dinámica.
Y la tolerancia, pues los jueces tal vez no están en la misma posición del debatiente. ¿Qué sucede con los debatientes? Que tienen que defender en ocasiones posiciones que no son las suyas. Y ahí es donde se enriquece la empatía, la tolerancia, que la gente de verdad entiende por qué otro defiende lo que él no cree. Y que incluso la persona cambia en algunas ocasiones de posición. Yo mismo cuando me hacen una pregunta, yo me imagino un debate en mi mente. Digo, bueno, ¿cuál tiene mejores argumentos? Y a veces me voy por el que tiene mejores argumentos y a veces me voy por lo que la pasión me dice, porque tampoco, ¿verdad? Somos tan racionales. Y eso sucede con los debatientes. Ahora, ¿qué sucede con los jueces? Todavía mejor. Los jueces tienen todos los argumentos, se lo dan en bandeja a los debatientes. No tienen ni que pensar, en bandeja se lo dan los argumentos. Y ahí tienen las dos posturas de manera vívida, clara, divertida, ejemplificada. Ni siquiera tienen que pensar tanto en su mente, sino que lo viven. Y ese vivir es lo que da verdaderamente la tolerancia. Muy de acuerdo contigo, Raúl, muy de acuerdo. Siempre recomiendo mucho adjudicar a mis estudiantes siempre, de hecho, ellos pasan por un proceso siempre en el cual, en primer lugar, conocen todas las posiciones de los discursos porque tienen que aprender a argumentar y luego se adaptan. Después verán si les gusta más alguna u otra, digamos, si por asuntos competitivos con su pareja lo acuerdan, pero tienen que aprender todo eso y, por supuesto, tienen que adjudicar un montón. Porque, y yo siempre les digo que si no adjudican, si no juzgan debate, entonces nunca van a desarrollar al nivel de un juez esa capacidad de armar ramas de argumentos. Yo soy fanático de los mapas mentales y entonces trabajo con varios equipos y con esos equipos siempre cuando mando mis ideas mando un mapa mental. Siempre me dicen, oye, enfermo, ¿por qué no escribís como todo el mundo? Y yo digo porque para mí es más fácil ver argumentos coordinados, subordinados, chocando entre ellos, ¿verdad? Y entonces en función de eso obtener algunas respuestas, algunos proyectos, algunas rutas a seguir, etcétera. Y así entienden, perdón que te interrumpan, y así entienden Favor, que los jueces piensan. claro. Y si alguien ya entiende cómo el otro piensa, es más fácil convencerlo. Obvio, por supuesto. Raúl, te voy a dejar con el profesor Joe, que al parecer tiene un comentario, y antes que eso, eso sí, a dejar en el video, yo estoy seguro que te va a gustar, un momento muy bello donde Gisela Guzmán de Flores agrega en Facebook, mi sobrino bello, éxito, ¿verdad? Y entonces lo primero que hicimos fue ponerle un corazoncito, me encanta porque parte del debate, por supuesto, es una actividad de seres humanos y los seres humanos permanentemente estamos filtrados, ¿verdad?, por la emoción a nivel transversal y eso, por supuesto, en la medida de que lo conozcamos y podamos trabajar con conciencia, nos enriquece muchísimo como especie. Profesor. Sí, claro. No sé si hay alguna otra pregunta, Jorge. Sí hay, está una pregunta de Astrid que dice, de acuerdo contigo, Raúl, de ahí la importancia de la retórica, simplificar los términos y la selección de las palabras para priorizar la comprensión. Lo que conversábamos, al parecer, esto era en el contexto de las discusiones de infiltrar términos sin conocerlos en detalle. Y más abajo dice, Raúl, más que el tema de la teoría, me refería a la práctica. ¿Cómo organizar un debate con abogados? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Y en Facebook no hay más preguntas y en Zoom tampoco. Sí, yo escuchándolo y escuchando a Jorge, me salta la curiosidad del hecho de que si existe una forma de práctica de llevar todos estos conocimientos a un entrenamiento cotidiano, no sé, individual, grupal. Eh, en la medida que hemos estado participando de estos talleres, pues hemos visto diferentes debatientes, ¿no? Y diferentes estilos, ¿no? La pregunta es si es que acá hay una propuesta de un estilo de argumentar o un estilo de debatiente. Claro, hablaste de esta propuesta dinámica, ¿no? Pero ¿cómo funciona esta, no? Y de pronto, ¿cómo es que, si es posible de que los debatientes a partir de esta lectura puedan desarrollar su propio estilo o hay un estilo que se puede proponer dentro de toda esta dinámica? Perfecto. Sí, sí, Me sumo, perdón, para aprovechar de incluir una pregunta. Lo que pasa es que efectivamente no quise preguntarte eso, pero ya que el profesor nos autoriza, imagino que tenemos tiempo para poder
desarrollar el tema. Pero además tú te diste el trabajo de comparar modelos argumentativos. Y cuando uno analiza un modelo argumentativo, o cuando uno analiza la bibliografía sobre un modelo argumentativo, se da cuenta de que hay varias formas de abordarlo, hay varias estructuras para entenderlo, que finalmente algunas personas incluso consideran que los modelos argumentativos dependen del tiempo y el espacio porque son una manifestación de la cultura imperante, de tal forma que la gente más o menos piensa así, más o menos se comunica así, más o menos habla así. En ese sentido, preguntarte si estás interesado, si avisoras aprovechar esa investigación, por ejemplo, para publicar un paper específico sobre esa área, que al menos yo considero que es un tema muy necesario y que no ha estado abordado lo suficiente o en el suficiente detalle analítico. ¿Y por qué pregunto? Porque, como decíamos, en el ámbito de la metacognición, comprender un modelo argumentativo u otro puede generar distintas matrices de análisis para efectos de afrontar la realidad de manera distinta. Perfecto. Voy a volver a Astrid un segundito y luego voy con ustedes. Primero con Astrid, pues mi respuesta te va a decepcionar. También te voy a deber esta respuesta, ¿está bien? Voy a pensar mejor y te voy a sugerir, por ejemplo, qué he utilizado con estudiantes de Derecho y qué entiendo que puede ser útil. Pero voy a pensarlo un poquito mejor, ¿está bien? Yo sé que en los debates no podemos hacer esto de delegar preguntas para después, pero voy a tomar un chancecito ahí. Pero claro que voy a hablar contigo. Luego, y gracias por la aclaración de que es práctico y no teórico. Luego voy entonces al punto que me presentan los profesores, pues llevar el debate al sentido cotidiano con respecto al estilo del debatiente. En el libro, pues yo me parece que dejo claro que el estilo lo elige el debatiente. Yo doy estructuras diferentes de argumentación, de contraargumentación. Yo doy maneras diferentes de cómo plantear punto de información, de cómo hacer definiciones. Intento de cada teoría que trato, ver diferentes maneras de hacerlo o de llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para que el debatiente elija la que entienda más apropiada según el contexto en el cual se encuentre. Y me parece que eso es muy útil porque sería ilógico crear un libro de debate en el cual se quiera imponer que hay una sola visión correcta. O sea, de verdad me parece increíblemente ilógico y contradictorio decir que debate se hace de una sola manera. Pues yo estoy cerrando el debate al debate, aunque suene redundante. Entonces yo no intento cerrar el debate, sino que intento al contrario abrirlo, dar muchas opciones. A veces yo creo que doy, por ejemplo, dar 4 modelos argumentativos me parece un poco exagerado, voy a ser sincero, pero quise darlo porque esos fueron los que yo tuve y a partir de tener esos 4 fue que yo pude entender mejor qué es la argumentación. Hay algunas cosas que sí yo dejo muy clara que el debatiente debería tener y tal vez cierro un poquito el debate ahí. Buena fe. Como dije al principio, eso yo no lo negocio. Para mí no hay debate sin buena fe. Para mí el debatiente que debate de mala fe define de manera como estratégica pero maliciosa, el debatiente que se aprovecha inadecuadamente o abusa del tiempo del contrario, que hace un punto de información, por ejemplo, solo para distraer o algo así, pues son técnicas. Pero en el libro yo sugiero que mejor nos vamos por la buena fe. Vamos a ganar el debate, pero vamos a ganarlo por la línea. Eso es lo que yo sugiero. Tal vez ahí sí me cierro un poquito el debate. Y digo que prefiero irme por la buena fe, que el estilo del debatiente siempre incluye buena fe. También hablo mucho de engagement y de fondo. Es decir, analizo el debate como algo que necesariamente debe haber interacción conflictiva. Entonces, tal vez eso no lo negocio tanto. Como que el debatiente puede tener su estilo siempre y cuando interactúe con los equipos, sea conflictiva, para que haya debate, porque si no, ni siquiera hubiera debate. Y el fondo, también hablo mucho de eso porque entiendo que si quisiéramos hacer pues discursos estilísticos o presentar solo oratoria, no sé si el debate es el contexto. Y eso que me encanta la oratoria. Y yo creo que incluso me di un poquito mejor en la oratoria, en los discursos que en el debate. Pero son cosas diferentes. Entonces, ¿queremos ser buenos debatientes o buenos oradores? Buenos debatientes. Pues hay que ir a lo que eso implica. Sobre el paper y la relación de los modelos argumentativos y cómo entender la realidad a partir de esas estructuras, pues me parece muy interesante la idea. Desconozco en cuáles materiales yo pudiera publicar. Entonces, luego te voy a pedir sugerencias. Sí, estoy preparando un artículo, pero es más pedagógico,
que es cómo incluir el debate como herramienta pedagógica a nivel universitario. Entonces ahí ya sí voy a adaptar un poquito más, no solo voy a hablar de teoría de qué es el debate, sino cuáles técnicas podemos utilizar para llevar el debate. Y obviamente montar el caso a favor del debate, porque no todo el mundo está convencido de eso, sobre todo en países que están un poquito más cerrados a la idea de debatir. Y toda esta teoría de la argumentación es interesantísima. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro pendiente, oye Jorge, ¿cómo se llama? La argumentación, construcción cultural o desarrollo cognitivo. Y uno se queda pensando, pero para mí siempre la argumentación fue un desarrollo cognitivo, o sea, para mí esto es algo que es un desarrollo humano, o sea, yo pienso y pienso muchísimo cuando argumento, o será algo que So, es montamos que, como sociedades. Ese tipo de cosas como que llaman mucho la atención y también me gustaría avanzar, estudiarlas después. buenísimo, Raúl. Yo me tomo un par de minutitos y ya me despido para ir dando paso al profesor en el cierre de esta actividad y luego, después del profesor, las palabras finales de Raúl, que por supuesto nos interesan mucho. En primer lugar, para tratar o aportar de alguna forma al tema que se planteó, a la pregunta que planteaba Astrid. Efectivamente, yo soy profesor de abogados, ¿verdad? Tanto en clases de argumentación jurídica, introducción al derecho, penal, constitucional, etcétera. Y entonces es difícil que los tipos se paren a debatir de la nada si es que no tienen una norma jurídica que está detrás de ellos. Y entonces, por ejemplo, para generar ese tipo de actividades, evidentemente no digo que nadie tenga que hacerlo así, porque es solamente una forma que a mí me da resultado, pero puede que alguien no. Yo llego el primer día de clases en argumentación jurídica o incluso introducción al derecho, y entonces antes de que llegue cualquier persona, yo escribo en la pizarra, bueno, lo que yo escribo es bien característico, escribo, ¿qué pasa si me saco un cañito? En el fondo lo que estoy diciendo, en nuestro sociolecto o dialecto, alguien diría, escribo en la pizarra como, oye, ¿qué pasa si en este momento saco un cigarro de marihuana? Y entonces la gente como que llega y ve la pizarra y como que entra y dice, oye, ¿quién fue el desubicado que escribió eso? Y comentan, y yo sentado muy serio, por supuesto, antes de haberlos saludado, los digo. Y entonces después cuando hoy digo, oye, ¿y eso quién lo escribió? Y les digo, lo escribí yo. Y me dice, ¿pero cómo? Y yo les digo, ¿pero y por qué no? ¿Por qué no, pues, profesor? ¿Pero por qué no? Pues no me sirve, ¿por qué no? Empezamos a hablar de la argumentación, empezamos a hablar de la relevancia de la argumentación como generadora, ¿verdad?, de actos performativos del lenguaje, es decir, de actos que cambian la realidad, y en función de eso se empieza a generar una discusión bien relevante, y sobre esa discusión ética, filosófica, del rol del profesor, de la relación con los estudiantes, de la prohibición o no de la marihuana, de ciertos valores o principios o paradigmas que se sobreponen, luego se puede estudiar, por ejemplo, en base a ese debate, cómo eso luego se materializa en la ley. Por lo que decía Raúl recién en ese libro, o sea, la argumentación, ¿será que si yo dejo a un ser humano en la nada, sobre la nada, va a desarrollar argumentación? ¿O será que la argumentación en primer lugar es reactiva de las necesidades sociales, culturales del sujeto? ¿O será que es tan reactiva que incluso hoy en día pensamos con cultura? ¿Será que podemos sacarnos la cultura para pensar y concluir? Esas son ideas relevantes que a mi juicio es necesario que busquemos, por ejemplo, para entender a nivel macro cómo funcionan los sistemas de gobierno, cómo funcionan las culturas, cómo funcionan las civilizaciones, cómo funcionan nuestros modelos económicos. Vienen de esas respuestas, finalmente de preguntarse cómo argumenta el ser humano, cómo se convence, cómo nos convencimos para que Donald Trump fuese presidente en un país determinado, cómo el mundo y la política llegó a establecer un sistema que permitiera algo como eso, de Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué surgió? Yo creo que si nosotros investigamos precisamente cómo el ser humano se convence y cómo llega a las conclusiones que luego acepta, es que vamos a entender un montón de nuevas estructuras para efectos de solucionar problemas sociales y adaptarnos y sobrevivir. Si todo el mundo sabe, hoy en día tenemos más claro que nunca que el sistema de vida que tenemos es lisa y llanamente insostenible. Todos lo saben, cada vez lo tenemos más claro. Bien, ¿quién lo va a construir? ¿Cómo lo va a construir? ¿Lo va a construir en la política? ¿Será ese el trabajo de los políticos? ¿Lo va a construir en el día a día, en el aula, en la casa, en el metro, en la micro, en el transporte público? Y entonces para todo eso es finalmente preguntarse de cómo nos vamos a convencer, quiénes vamos a dejar finalmente que nos convenzan y que administren nuestra energía. Porque cuando alguien me convence y me persuade, yo muevo mi energía hacia lo que esa persona me mostró como un camino. ¿Quién se lleva mi energía? ¿Me la pagan al menos mi energía para llevársela? Y entonces creo, en resumen, que materiales como este
van a ser tremendamente relevantes, Raúl, tanto si tú quieres publicar como cualquier otra persona. Efectivamente estamos levantando distintos proyectos para publicar sobre un marco teórico de debate. Ya en el taller anterior mencionábamos al Instituto Nexus Juris en Trujillo, en Perú precisamente, que está levantando investigaciones especializadas sobre esto. Y también que sirva el ejemplo, agradezco muchísimo la oportunidad, Raúl, para que sirva el ejemplo a las personas de escribir. Nadie dice que es fácil, nadie dice que lo tienen que hacer en un mes o 2 meses, pero si les gusta algo, y en este caso si les gusta el debate y llevan 2 años, debe haber un tema que les llamó la atención y que por tanto le dedicaron 50 horas de pensamiento cuando el promedio de las personas le dedicó 2, con suerte. Escriba sus 50 horas de pensamiento. Si le falta ayuda en el método, acá hay ayuda, estamos llenos de profesionales. Yo estoy seguro, Raúl, que tú mismo, si alguien llega y te dice, mira, tengo esta idea sobre debate, la quiero escribir, tú claramente aprovecharías tu experiencia y le enseñarías y le ayudarías con eso. Atrévanse, háganlo, es necesario. Ninguna revolución, y menos una revolución educativa e intelectual como la que se lleva cuando nosotros cuestionamos nuestros paradigmas y trabajamos nuestras bases epistemológicas. Ninguna revolución se va a llevar sin investigación científica y sin la proyección escrita de lo que están haciendo las comunidades hoy en día. Así que muchas gracias, Raúl, me voy muy contento, muy feliz. Ha sido un día maravilloso, muchos hitos muy placenteros para mí, porque son sueños finalmente que tuvimos, por ejemplo, desde el FIDE en 2013, cuando decíamos, ojalá algunas de estas personas luego, por ejemplo, estén escribiendo un libro de debate. Y entonces verlo materializado me pone muy contento. Agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros. Agradezco mucho a la organización del primer Open Internacional de Debate Escolar de la Escuela Juana de Alarco Damer, de su sociedad de debate. Gracias, profesor Joe Llovera. Gracias a José Pimentel, quien me metió en todo esto, ¿verdad? Y que finalmente me mostró un camino que no sabíamos dónde iba a quedar y que está quedando cada vez más bonito. Así que muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias a las personas que nos acompañan y que amablemente destinan también parte de su tiempo un domingo tarde para aprender y para luego, por supuesto, enseñar. Muchas gracias, y dejamos al profesor y luego a Raúl, quien ojalá tenga algunas palabras finales. Agradecerte, Raúl, por toda esa dedicación, por permitirnos este espacio de aprendizaje también y de difusión que nos parece muy, muy importante. Nosotros somos una escuela pública y en realidad en nuestros más locos sueños se nos habría ocurrido tener toda esta experiencia. Hace 3 años yo estaba ingresando recién a esta escuela, ¿no? Y de pronto aparecemos pues sin pensarlo en toda esta vorágine de información, de talleres, de colegios. Tenemos 54 colegios inscritos, ¿no? Tenemos toda una plataforma, gente moviéndose, tenemos la meta de llegar a 100 jueces universitarios de diferentes países, y etcétera. O sea, tenemos una gran cantidad de ayuda que nunca esperamos tenerla, ¿no? Y me parece importante de que este tipo de plataformas nos sirva también para democratizar todo esto que se llama debate, ¿no? Que cualquier persona pueda llegar y ver estos videos que les pueda servir de mucha ayuda, cuando hace 3 años, desde mi experiencia, no había casi nada, ¿no? Y yo me imagino casi 10 años menos, ¿no? Y así, ¿no? Como todo este movimiento va creciendo en toda una red social que nos permite a nosotros progresar juntos. Y me parece muy importante todo esto, y tu aporte me parece fabuloso, ¿no? Dicho sea de paso, ya estoy viendo la forma de poder conseguir ese libro, y por eso te decía el hecho de aplicarlo, porque terminado este torneo ya tengo ideas de hacer talleres y demás, aplicando todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo, ¿no? Que ha sido cortito, ¿no? En 2 o 3 meses hemos tratado de hacer 40 talleres de debate que me han parecido excelentes. Agradecerte muchísimo por preferir este espacio para poder hacer este lanzamiento, ¿no? Y haber congregado pues a la comunidad de debate, ¿no? Y que esto lo van a ver otros y les va a animar seguro a hacerlo, ¿no? Y anoto las palabras de Jorge. Todo aquel que se quiera animar a hacer un trabajo de estos y que lo quiera difundir, bienvenido sea, ¿no? Bien, si tienes algunas palabras finales, Raúl, te escuchamos. Claro, 5 comentarios breves y claritos. Primero,
pues agradecer la oportunidad de poder presentar el libro en este tipo de evento en particular, porque tenemos como la misma sintonía, de no solo queremos que haya más debate, sino más debate de calidad. Y es exactamente el propósito del libro. Entonces me parece muy adecuado y también quiero felicitarlo por el eventazo que se han montado, porque la calidad de los expositores que han participado en todos los talleres que ustedes han hecho ha sido muy alta. O sea, básicamente juntaron a los más grandes de América Latina en debate competitivo y también fueron un poquito más allá. Por ejemplo, veía que la conferencia anterior era incluso de un diputado. Entonces, ¿cómo llevar el debate más allá? No solo practicarlo, sino también ir un poquito más allá. Segundo comentario, todos los que puedan, por favor, compartan el libro, compartan un post, compartan una frase que les gustó el libro, lo que ustedes quieran, que esto sirve mucho para esparcir no solo pues el libro mismo, sino la cultura del debate. El tercero, pues los invito a debatir muchísimo. Como decía un muy buen amigo que de mi propia asociación de debate, por allá por Bucaramanga Debate, al principio, él decía, debatir se aprende debatiendo. Este libro no es nada, absolutamente nada, si no se lleva a la práctica. Se va a aprender, pero no se va a entender y comprender correctamente el contenido del libro si no se aplica. Quisiera yo hacer un libro mágico que fuera capaz de hacer eso, pero no puedo, no me siento capaz y creo que en general ninguna persona sería capaz de dar ese sabor que da la práctica. El cuarto, pues agradecer a todas las personas de las que aprendí debate. Me parece muy egoísta creer que este libro yo lo hice solo. Obviamente que en la bibliografía y en el contenido del libro no va poniendo nombrecitos y apellidos, pero va mucho más que eso. Por ejemplo, recordar talleres que uno tomó, por ejemplo, tal vez Jorge no sé si se acuerda, pero un taller de razonamiento que tomamos en el CEMU de Córdoba por allá en 2016, y ese tipo de cosas que a fin de cuentas influencian mucho la manera en que uno piensa. Y sí me voy a permitir agradecer a alguien particularmente, que es Mirta Aguirre, que está en la dedicatoria del libro. Mirta me trajo a esto. O sea, no hubiera libro, no hubiera Rago el debate, no hubiera absolutamente nada de eso si Mirta no hubiera venido a la República Dominicana y hubiera traído el debate competitivo de la ciudad de yo soy, que es Moca, y también a Santiago, literalmente yo no estuviera aquí hoy. Mirta pura y simplemente me cambió la vida, porque me permitió entender la vida de otra manera a través del debate. Y yo nunca voy a dejar de agradecérselo. Simplemente me cambió la vida. Y lo último, profesor, le voy a robar un comentario que usted decía de democratizar el debate. Pues de aquí para adelante yo lo invito a debatir en democracia y democratizar el debate. Es decir, incidir en la sociedad y repartir esto. Pronto voy a sacar un artículo de eso, lo voy a publicar en mis redes y pues a debatir. Como decía mi amigo, a debatir se aprende debatiendo, así que no solo leerlo, sino practicarlo. Muy amable, muchas gracias y damos hasta aquí terminada ya la transmisión. Muchas gracias. Nos vemos pronto, nos vemos en todas estas semanas de debate que nos quedan. Hasta luego, cuídense. Luego.